Muy bien, queridos hermanos, Génesis, capítulo 3. Génesis 3. Leamos juntos versículos 14 y 15. Génesis 3. Versículos 14 y 15. ¿Listo? ¿Leamos? Dice: Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Oremos. Padre, gracias por su palabra en esta tarde ya. Pedimos, Señor, la dirección de su Espíritu para poder comprenderla. Ayúdenos, Padre, a que podamos comprender en mayor profundidad, Señor, lo que es la obra de Cristo y cómo, Señor, desde el principio, cuando el hombre pecó, Padre amado, usted ya prometió la venida de un Salvador. Padre amado, gracias por su palabra. Guíenos en este tiempo, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, vamos a ver en esta tarde que el Señor promete un Salvador. Y la mayor importancia la veremos en el versículo 15, pero versículo 14, notan que el Señor ya da una maldición a la serpiente, ¿no? Dice que la serpiente desde aquel momento arrastrará su pecho por el piso y polvo comerá. Por esta razón es que muchos comentaristas dicen que es posible que la serpiente haya tenido otra fisonomía antes, ¿no? Algunos creen que este animal antes posiblemente tenía 4 patas y caminaba, ¿cierto? Pero a partir de este momento es un animal como ustedes quizás han visto alguna vez, solamente se arrastran, no tienen extremidades, por lo tanto esto vendría por esta maldición. Pero principalmente ustedes saben que este animal fue usado por el maligno para hablar a nuestros primeros padres y lograr su caída. Si nosotros vamos, por ejemplo, al libro de Miqueas sin perder Génesis, terminando el Antiguo Testamento, libro de Miqueas, es uno de los profetas menores, en el capítulo 7, versículo 17, dice, hablando de el castigo, el juicio de Dios, fíjense el lenguaje que es muy similar a la maldición que Dios da acá a la serpiente. Miqueas 7, 17 dice: lamerán el polvo como la culebra, como las serpientes de la tierra. Temblarán en sus encierros, se volverán amedrentados ante Jehová nuestro Dios, temerán a causa de ti. Notemos que cuando se habla de juicio en el Antiguo Testamento, se ocupa esta misma imagen, ¿no? Como la serpiente que tiene que arrastrarse sobre su pecho y lamer o comer del polvo de la tierra. Y a continuación, Dios da una profecía, seguramente la primera profecía de la Biblia, de que luego del pecado del hombre, Dios va a enviar un Salvador. Por este versículo nosotros entendemos cómo está el mundo ahora, por qué la humanidad vive como vive, porque somos una humanidad caída. El pecado entró en el mundo y con el pecado la muerte, y por esta razón es que el ser humano se comporta como se comporta. Por eso que hay muerte, por eso que hay guerras, por eso que hay odio, porque entró el pecado al mundo
y destruyó todo. Y hay una maldición, en primer lugar, sobre este animal. Pero también más adelante vamos a ver que Dios maldice la tierra. Y por eso que la tierra produce espinos y cardos. Pero antes de esto, el versículo 15, que es seguramente el versículo más importante del Antiguo Testamento, porque aquí Dios promete la venida de un Salvador. Noten que en primer lugar dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Normalmente cuando se habla de simiente, se habla del varón, pero aquí se habla de la simiente de la mujer, porque ya se nos advierte que el nacimiento de este Salvador iba a ser un nacimiento y una concepción milagrosa. La concepción de nuestro Señor Jesucristo no tuvo la intervención de un varón. La concepción de nuestro Señor Jesucristo fue virginal. Ya en el libro de Isaías se nos dice: una virgen concebirá y llamará a luz su hijo Emanuel, el cual significa Dios con nosotros. Y cuando llegamos al Evangelio de Mateo, vemos que María se da cuenta que está encinta. Y viene el ángel Gabriel y le dice: María, lo que ha sido concebido dentro de ti, del Espíritu Santo es. Es decir, la concepción de nuestro Señor Jesucristo fue virginal, fue milagrosa, sin la intervención de ningún hombre. José es solamente el padre legal de nuestro Señor Jesucristo. Así que hay claramente aquí dos simientes. Dios dice que hay dos simientes en el mundo, y son simientes espirituales. Una es la simiente de Dios, los hijos de Dios, y la otra es la simiente ¿de quién? La simiente del maligno. Solamente hay dos simientes en el mundo: la de Dios y la de los hijos del maligno. Miremos por favor, sin perder Génesis, vámonos a Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Juan 8, 44. Jesús está en un enfrentamiento con los fariseos. Los fariseos se identifican como hijos de Abraham. Fíjense el versículo 39. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Aquí nosotros podemos ver la enseñanza de Jesús, corroborando lo de Génesis 3:15, de que hay solo dos familias en el mundo. Solo hay dos simientes en el mundo, y son espirituales: la de Dios y la de los del maligno. Aquí Jesús les dice directamente, ¿no?, a los fariseos, les dice: ustedes son hijos del maligno. Esto en el sentido espiritual, ¿ya? No en el sentido físico, que es sí lo que algunos rabinos creen en el judaísmo. Por ningún motivo, son simientes espirituales. Están los hijos de Dios y están los hijos del maligno. También Jesús lo explica muy bien. Si vamos ahora a Mateo 13, a las parábolas del reino, miremos por favor la parábola del trigo y la cizaña. Mateo 13, versículo 24. Mateo 13, 24, por favor. ¿Lo tienen? Mateo 13, 24. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo.
Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Bueno, ahí el Señor cuenta la parábola completa, pero los apóstoles no entendieron de qué se trataba la parábola. Entonces fíjense, versículo 36, de aquí mismo de Mateo 13. Mateo 13, 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. ¿Se fijan? La gente no la entendió, los apóstoles tampoco la entendieron. Entonces le dicen: Señor, a ver, ¿qué significa la parábola? Versículo 37. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del mal. Ahí están las dos simientes, ¿ves? Están los hijos de Dios y están los hijos del maligno. Dice 39, el enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Tenemos entonces los hijos de Dios, los hijos del maligno, y los presenta como un campo de trigo, ¿no? ¿Ustedes han fijado que la cizaña y el trigo se parecen mucho? Son casi iguales. ¿Pero en qué se diferencian? Bueno, el trigo se llena de fruto. ¿Se han fijado que las espigas de trigo, cuando están llenas de fruto, se doblan? Sí, ¿cierto? Están así, por el peso de sus frutos. En cambio, la cizaña, no, la cizaña permanece erguida, sí, ¿cierto? Porque no es trigo, no tiene fruto. Los hijos verdaderos de Dios así se reflejan, ¿no? Por sus frutos y por su actitud también, ¿no? La espiga de trigo se dobla, sí, y de alguna manera es un ejemplo de la humildad, ¿no? Que tiene el corazón de un verdadero hijo de Dios. Así que, aunque usted no lo crea, siempre hay un trigo y al lado hay una cizaña. Así que esto ocurre siempre y el Señor lo explica una vez más. Miremos un versículo más antes de volver. Capítulo 7 de Mateo. Capítulo 7 de Mateo. Por eso que no todos son verdaderos creyentes, ¿no? Que uno piense que en una iglesia son todos creyentes. Aquí dice que hay un trigo y una cizaña, un trigo y una cizaña, ¿no? Capítulo 7, versículo 21. Mateo 7, 21, Jesús también dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Es decir, hay personas que incluso, dice, pueden hacer hasta milagros, dice acá, pero no son hijos de Dios. Dice acá, predican, ¿no? La palabra ahí para profetizar, pero eso no lo hace creyente, imagínense. Siempre doy el ejemplo de los magos que hicieron los mismos milagros que hacía Moisés. ¿Recuerdan cuando Moisés llegó delante del faraón y lanzó su báculo y el báculo se convirtió en serpiente? Pero vinieron los magos del faraón e hicieron el mismo milagro. Es decir, el maligno también puede hacer milagros y esa persona puede creer que es un hijo de Dios. Pero ni aunque haga milagros, ni aunque predique, la salvación solo se recibe por gracia, por medio de la fe. Así que hay muchas cizañas en medio de los hijos de Dios. Aquí dice el Señor, volviendo a Génesis, que hay solo dos simientes: la simiente suya y la simiente del maligno. Como veíamos en la mañana también en el libro de los Hechos,
Muchos creen, pero creer no necesariamente hace salvo. Recuerdan que el apóstol Santiago 2:19 dice que aún los demonios creen y tiemblan. Los demonios también creen, pero eso no los hace salvos. La pregunta es, ¿has depositado realmente tu fe en el Señor Jesucristo? Leíamos ahí en Hechos 2 que Jesús hizo muchas señales y milagros y muchos creían. ¿Pero qué dice el versículo? Jesús, que conocía el corazón de los hombres, no se fiaba de ellos. Y después en Juan 6:66 dice que muchos de los que creían y que decían que creían, cuando escucharon el discipulado de Jesús, se fueron y ya no querían andar con él. Así que la fe verdadera es aquella que da fruto. La fe verdadera no es aquel solamente que dice creer, sino que realmente lo muestra en su vida. Aquí muchas personas hacían cosas, incluso cosas espirituales, dice. Profetizaron, hasta hicieron milagros, dice allí. Pero Jesús, ¿qué les va a decir en aquel día final? Apartados de mí, nunca los conocí. Por ejemplo, Judas, él estuvo con Jesús durante los 3 años de ministerio terrenal. Y Judas vio muchos milagros. Y seguramente hasta hizo también milagros. Porque cuando Jesús mandó en la misión de los 70, de 2 en 2, ¿recuerdan que cuando ellos volvieron contando que habían hecho milagros? Y Judas andaba en el grupo. Así que hasta quizás hizo milagros. Pero eso no lo hizo salvo. Él nunca creyó hasta el último momento. Por lo tanto, queda claro que ser trigo, ser un verdadero hijo de Dios, es solamente por la fe en la persona de Jesús. No es por obras, no es por hacer cosas. Mucha de la cizaña cree que es verdadero hijo de Dios, pero muchos están lamentablemente engañados. Así que, volviendo a Génesis 3:15, queda establecido ahí que hay 2 simientes. Caín, ¿cierto?, que mató a su hermano, se nos dice luego en 1 de Juan que él era del maligno. Ahí tenemos un ejemplo de la simiente espiritual del maligno, de los que no son hijos de Dios, de los que no creen en Cristo, de los que rechazan a Cristo. Pero también están los hijos de Dios. Y aquí en Génesis 3:15 dice que hay una enemistad entre la simiente que vendrá de la mujer, esto es Cristo, y la simiente del maligno. Y hay una lucha entre ambos. Están los hijos de Dios y están los hijos del maligno. Dice que el maligno va a lograr herir al Salvador en el calcañar, pero que el Salvador le dará una herida de muerte al maligno en la cabeza. Eso dice. Analicemos un poquito esto. ¿Qué es el calcañar? El talón del pie. Ese es el calcañar. Si a usted le dan una herida en el talón del pie, usted no se muere, ¿cierto? Es una herida no mortal. Pero una herida en la cabeza sí es una herida mortal. El maligno va a lograr una herida no mortal en el Salvador, pero el Salvador va a lograr una herida mortal en el maligno. Cuando nuestro Señor Jesús murió en la cruz, ¿fue una muerte definitiva? ¿Fue una herida mortal definitiva? No, porque después Jesús resucitó. Entonces, Jesús fue crucificado, murió por nuestros pecados, pero Él al tercer día se levantó de la muerte y venció la muerte. Por lo tanto, la herida que Él recibió no fue una herida mortal definitiva. El Señor resucitó al tercer día. En cambio, el maligno, con la muerte de Cristo, sí recibió una estocada mortal y definitiva. Porque el maligno va a ir por la eternidad al infierno. Miremos 2 pasajes. Vamos por favor a Colosenses, capítulo 2, versículo 15. Colosenses 2,
15. Leamos desde el 13. ¿Alguien, por favor, podría leer Colosenses 2, 13 al 15? Por favor. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la sustitución de vuestra carne, os dio vida justamente con él, perdonándolo todos los pecados, anulando al acta de los decretos que había contra vosotros que nos era contraria, quitándolo en medio y llamándola en la cruz. 15 también, por favor. Y despojándolo a los principados y a las potestades, los destruyó públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Excelente. ¿Qué pasó en la cruz de Cristo? ¿Qué pasó cuando Jesús murió en la cruz? ¿Fue una derrota? Claramente que no. Aquí dice que la muerte de Cristo en la cruz permitió que nosotros fuésemos perdonados de nuestros pecados. Por lo tanto, la muerte de Jesús en la cruz no fue una derrota, fue una victoria. Versículo 14 dice que el acta de la acusación que estaba sobre nosotros, a causa de nuestros pecados, ¿qué le pasó a esa acusación? Dice que esa acta de decretos que estaba contra nosotros fue anulada en la cruz de Cristo. Es decir, cuando usted creyó en Cristo como su Señor y Salvador, la acusación del pecado que caía sobre nosotros, justamente por nuestra maldad, fue anulada en el momento que usted y yo creímos en Cristo. Por eso que sobre los creyentes ya no hay ninguna condenación, no hay ninguna culpa sobre nosotros. Esto es muy importante. Nuestros pecados pasados, presentes y futuros fueron perdonados. Todo está saldado en la cruz de Cristo. Por eso que dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Es decir, todos nuestros pecados, si pudieran escribirse en una gran lista, ¿dónde quedaron todos esos pecados? Clavados en la cruz. Por eso que Pablo dice en Romanos 8, ¿alguien nos puede acusar de algo? ¿Hay algo pendiente? Nada. Todos nuestros pecados quedaron clavados en la cruz, quedaron todos perdonados. Y dice, y despojando a los principados y potestades. ¿Quiénes son las potestades y los principados? Todos los ángeles caídos, incluyendo al maligno. El Señor en la cruz los exhibió públicamente y ¿qué dice? Triunfó sobre ellos en la cruz. Así que la estocada que Jesús dio con su muerte en la cruz no fue una derrota, fue una victoria. Jesús triunfó en la cruz sobre el maligno. Clavó nuestros pecados en la cruz, nos dio el perdón de nuestros pecados. Por lo tanto, la muerte de Cristo en la cruz es nuestra mayor victoria. Por eso que Pablo siempre decía, me gloriaré solo en la cruz de Cristo. Para el mundo, en ese tiempo, era la mayor derrota, porque una cruz, ¿qué simbolizaba en los tiempos del mundo romano? Era una pena de muerte. La muerte más cruel. Y era una muerte muy, ¿cierto?, cruel, pero también humillante, porque los que quedaban crucificados no quedaban con nada. Los azotes dejaban los cuerpos totalmente irreconocibles. Era una muerte realmente lenta y horrible. Los crucificados duraban a veces semanas agonizando, crucificados. Al Señor lo descolgaron el primer día porque era, se supone, un viernes en la tarde y era el día de reposo. Por lo tanto, había que matarlos rápido. Por eso que fueron a quebrarle las piernas a los crucificados, pero cuando el soldado romano se dio cuenta que Jesús estaba muerto ya, no le quebró las piernas con el mazo. Porque al quebrarle las piernas, ¿qué pasaba con la persona crucificada? Caían, ¿cierto? Y ya no se podían sostener. Y morían rápidamente por asfixia. Entonces el soldado romano, para asegurarse que estuviera muerto, ¿qué hizo?
le clavó su lanza en el costado para asegurarse de que él estaba muerto. Por esa razón que la crucifixión de Jesús duró solamente un día entero, pero normalmente podía durar semanas a veces, porque agonizaban y agonizaban y agonizaban. Era una muerte realmente atroz. Bueno, Jesús sufrió todo eso para morir por nosotros, pero no fue una derrota. Jesús triunfó en la cruz. Y mayor triunfo cuando resucitó de los muertos. Así que aquí en Colosenses, ¿qué encontramos? Que la muerte de Jesús no fue una derrota, fue un triunfo, logró el perdón de nuestros pecados, y todos nuestros pecados, ¿dónde quedaron? Clavados ahí en la cruz. Así que el maligno no puede venir ahora y decirnos, tú has pecado, así que hay una condenación sobre ti, ¿no? Nosotros podemos decir libremente y gozosamente, todos mis pecados quedaron en la cruz de Cristo. Y una cosa más, Hebreos 2:14. Vamos a ver un poquito más adelante. Hebreos 2:14. Hebreos 2:14. Hebreos 2:14. ¿Alguien lo podría leer, por favor? Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. ¿Qué hizo también Jesús entonces en la cruz? Dice, destruyó al que tenía el imperio de la muerte. ¿Quién es este? El diablo. Ahí lo dice. El Señor en la cruz le dio una herida mortal al maligno con su muerte. Es decir, en el fondo, nosotros somos salvos gracias a la muerte de Jesús. Y la vida de Jesús resucitada es la garantía de que nuestra salvación es verdadera. Porque pensémoslo así, si Jesús no hubiera muerto en la cruz, ¿tendríamos salvación? Supongamos que Jesús viene al mundo, nace, vive una vida perfecta, pero no muere y vuelve al cielo vivo. ¿Podríamos ser salvos? ¿Saben que no habría salvación? Porque era necesario que Jesús muriera. Si no, no hay pago por nuestros pecados. Y esto es más increíble. Nosotros muchas veces decimos, Dios todo lo puede hacer. No hay nada que Él no pueda hacer. Pero ¿saben qué? No es correcto. Hay cosas que Dios no puede hacer. Por ejemplo, ¿Dios puede pecar? ¿Dios puede mentir? No. Y esto es una cosa más increíble. Dios puede perdonar. ¿Saben? Sí. Pero, ¿qué es necesario para que Él pueda perdonar? Arrepentirse. ¿Sí? Confesión. Confesión. Y de parte de Él, ¿qué tiene que ocurrir para que Él pueda perdonarnos? Tener fe. Eso de parte nuestra, pero de parte de Él. Arrepentimiento. De parte de Él, ¿qué tiene que hacer Dios para que nosotros tengamos posibilidad de perdón? La muerte de La muerte de Cristo. ¿Sabe que Dios no nos puede perdonar si Cristo no hubiera muerto en la cruz? No hay perdón. Porque para que haya perdón tiene que haber derramamiento de sangre. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Sin la muerte de Cristo nosotros no podríamos ser salvos. ¿Saben que Jesús podría haber venido al mundo, vivir una vida perfecta y de repente volver al cielo como lo hizo en Hechos capítulo 1, en la ascensión? Pero el Padre le habría dicho, faltó lo más importante. Si Jesús aquí vino al mundo, vino a morir. Sin la muerte de Cristo no hay posibilidad de perdón. Por lo tanto, fíjense, hay cosas que Dios no puede hacer. Él no nos podría perdonar si no hubiera habido un sacrificio sustitutorio de por medio. Por eso que desde el principio la Biblia nos habla de estas cosas. Cuando Abraham estaba a punto de sacrificar a su hijo Isaac, ¿cierto? Y viene el ángel de Jehová y le toma la mano a Abraham y le dice, no toques al muchacho. Allí en un arbusto, ¿qué había enredado? un cordero. Un animal sustituto, para que no muera Isaac, sino que ese animal iba a morir en lugar de Isaac.
Desde el principio, en el libro de Génesis, se nos muestra que Dios siempre ha tenido preparado un sustituto, un salvador sustituto para nosotros. Y aquí en Génesis 3.15 está la primera vez. Por eso los estudiosos le llaman el protoevangelio o el primer evangelio a Génesis 3.15. El versículo más importante del libro de Génesis y seguramente del Antiguo Testamento. Porque es la promesa de Dios de que un día de la mujer va a venir un salvador que le va a dar una herida de muerte al maligno en la cabeza, dice. ¿Y esta herida en la cabeza qué significa? Bueno, vimos solamente 2 versículos. En Colosenses 2.15 es el triunfo de la cruz. Es el perdón de nuestros pecados. Y aquí en Hebreos 2.14 es la derrota del maligno y su imperio de la muerte. Es curioso porque normalmente 2 cosas iguales se repelen, ¿no? Pero la muerte de Cristo destruyó a la muerte que producía el pecado. Así que, hermanos amados, podemos ver que la herida en la cabeza que le va a propinar este futuro Salvador que viene de una simiente no de hombre, sino que viene solamente de la mujer, porque Jesús fue concebido virginalmente, le iba a dar un golpe al maligno que lo iba a derrotar definitivamente. Así que, queridos hermanos, como ustedes pueden ver, hay cosas que Dios no puede hacer. No podría usted y yo tener perdón de pecados sin la muerte, sin la sangre de Cristo. ¿Saben que Dios podría decir, a ver, los voy a perdonar a todos? No puede. Tiene que haber de por medio la muerte de alguien. Porque Dios, como es santo, Él no puede tolerar que ese pecado quede sin castigo. Entonces aquí viene la maravillosa verdad de la justificación por la fe, que se nos enseña en Romanos. Dios cargó en su Hijo todos los pecados de la humanidad y murió en la cruz. Y cuando muere Jesús en la cruz, cargando legalmente el pecado de todos nosotros, ¿qué pasó con todos los pecados nuestros? Quedaron perdonados. Si usted y yo hubiéramos hecho todo el esfuerzo del mundo para portarnos bien, para ser buenas personas, ¿saben? Y aunque todo lo hubiéramos hecho perfecto, no alcanza ni para perdonar un solo pecado. No alcanza. Para Dios eso no es suficiente. Porque nosotros, ¿qué somos? Somos pecadores. Todos somos pecadores. Era necesario que viniera alguien perfecto, humano, igual que nosotros, que viviera una vida perfecta y que muriera por nosotros. ¿Quién podía hacer eso en todo el mundo? Nadie. Por eso que Dios mismo tuvo que tomar forma humana y venir al mundo y morir. Porque esa era la única forma. Que alguien muriera por todos los demás en lugar nuestro. Y uno puede decir, ay, pero qué fácil, ¿no? Vino Jesús, murió y listo. ¿Saben qué es más profundo que eso? La vida de Cristo vale más que cualquier otra cosa. La vida de Cristo vale más que todos nosotros. Vale más que toda la creación. Vale más que todas las cosas. La vida de Cristo es tan preciosa que el Padre la aceptó como el pago para darnos salvación a cada uno de nosotros. Así que, amados hermanos, yo espero que esto sea de bendición para nuestras vidas, poder comprenderlo, de que Génesis 3.15 es el primer evangelio, es la primera promesa de que vendría un Salvador. El maligno sí le propinó una herida al Señor, el Señor sí sufrió, fue crucificado, murió, pero no fue una herida mortal, porque a Dios no lo vence la muerte. Al Señor, creo que en el libro de los Hechos lo dice, era imposible que la tumba retuviera a Jesús. El Señor fue levantado de la muerte por el poder del Padre al tercer día, por lo tanto, no fue una herida mortal. Fue una herida como quien se hace una herida en el talón del pie. No es mortal. Pero lo que logró Jesús con su muerte en la cruz fue una herida mortal sobre el maligno, sobre el pecado y sobre la muerte. Así que, queridos hermanos, nosotros tenemos
una salvación completamente segura en la obra de Cristo. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre amado, gracias por la salvación tan grande que tenemos en Cristo. Gracias porque nadie nos puede quitar esta salvación. Y gracias, Padre amado, porque la única forma en que nosotros pudiéramos tener perdón y salvación era que Cristo muriera en la cruz, en lugar nuestro, como sustituto nuestro. Gracias, Padre amado, porque tenemos un Salvador tan bueno, tan grande y perfecto. Y ayúdanos, Señor, a compartir con otros de este Salvador tan maravilloso que tenemos, nuestro Señor Jesucristo, para que muchos puedan creer en este Salvador, en Jesús. Gracias, Padre amado, por todo. Lo pedimos en el nombre de Jesús.